Aquí estamos en Voz Alta con Esteban Tito Dómina y la historia que nos apasiona. Y yo preguntaba en el bloque anterior, ¿por qué San Martín, Tito, ahora que se viene el 17 de agosto y que podemos hablar del padre de la patria, por qué San Martín le regala el sable a Rosas? Que era la bestia negra de su tiempo, porque todos los enemigos de Rosas se pusieron furiosos cuando San Martín, estamos hablando año 1845 más o menos, cuando San Martín deja en su testamento el sable corvo a Juan Manuel de Rosas. Sarmiento, del que hablamos hace un rato, estuvo a visitarlo a San Martín. Y fue todo bien hasta que se dio cuenta que San Martín no era tan antirrosista como él. Entonces se fue enojado, inclusive dejó unas líneas como que San Martín ya no era el lúcido de siempre, sino que la edad ya le estaba influyendo. De mala onda de Sarmiento, porque en realidad Sarmiento odiaba a Juan Manuel de Rosas. Entonces uno dice, ¿pero qué le pasaba a San Martín? ¿Estaba realmente un poco lelo? Con todo respeto, como decía Sarmiento, lo dejó por escrito. La distancia lo afectaba porque San Martín estaba viviendo en Francia y acá reinaba, por decirlo de algún modo, Juan Manuel de Rosas. ¿Había perdido el timing? No. San Martín fue muy consciente cuando hizo este acto de reconocimiento a Rosas, porque por encima de todas las críticas y de todo lo que se le adjudicaba a Rosas en cuanto a violencia, a la tiranía que según sus enemigos ejercía, al estado de arbitrariedad y de falta de libertad que a la demora en la sanción de una constitución, a que enfrió el partido y por lo tanto la mazorca perseguía a los adversarios que se tenían que rajar a Montevideo o a Chile porque si no los pasaban a degüello. Bueno, todo eso que San Martín lo ignoraba, no. Lo que pasa es que San Martín antepuso a todo eso una cuestión superior, que fue la firmeza con que Juan Manuel de Rosas defendió la soberanía nacional. A San Martín, que era un ciudadano americano y que creía en la libertad continental y en la soberanía de los pueblos, le pareció que lo más importante de Rosas fue plantarse frente a las potencias de su tiempo. Allí está la Vuelta de Obligado en 1845, donde en una aventura de gauchos, en una patriada de gauchos, frenaron a la armada anglo-francesa, que quería remontar el curso del Paraná, porque ellos consideraban que los ríos eran navegables, y Rosas decía, no señor, los ríos son nuestros, y si nosotros no le damos permiso, usted no navega. Y ahí se produjo, por ejemplo, la Vuelta de Obligado, y San Martín ante eso se rindió, y dijo, usted defiende la soberanía y me alegra mi vejez, y le metió el sable, tal y así que los unitarios hacían chilenitas en el aire, cuando se enteraron decían, pero ¿cómo puede ser que este monstruo? Y bueno, felizmente después la familia de Rosas, sus descendientes, donan ese sable que estuvo expuesto en el Museo Histórico Nacional, pero como se lo chorearon 2 veces, ahora está expuesto en el regimiento de granaderos a caballo, porque para mayor seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Tito, lo que decíamos recién, ¿no? Los hombres de la historia, los personajes de la historia, no son un cúmulo de virtudes, sino que también tienen sus virtudes y tienen sus defectos, tienen sus aciertos y tienen sus errores. Vos dijiste Rosas, la bestia negra. Le podemos achacar un montón de cosas, sí, claro. Pero en esto, mira, San Martín le reconocía algo. Es una posición para mirar nuestros acontecimientos también, ¿no? Claro, hay que hacer una lectura de la política despojada de las pasiones y sobre todo, Cristian, de los preconceptos. La historia oficial, la historia clásica argentina, está fraguada al calor de preconceptos, de prejuicios y sobre todo de ocultamientos tontos. Porque yo, por ejemplo, te pregunto, ¿qué sentido tenía ocultar la vida privada de Manuel Belgrano? Uno de los 2 gigantes de nuestra historia, de la primera hora de la patria. Tuvo que pasar mucho tiempo para que nos enteremos que Belgrano dejó descendientes, tuvo una hija y un hijo, pese a morir soltero, que tuvo amores, como tiene todo hombre. Eso estaba oculto. Para la historia oficial, Belgrano era un abogado que participó en la Revolución de Mayo, se subió a un caballo, fue a pelear la guerra y en 1820 murió triste, solitario y final, como diría el gordo Soriano. Pero en el medio, Belgrano tuvo una vida privada muy intensa, dejó descendientes. Fíjate, vos estábamos hablando de Rosas. El hijo que Manuel Belgrano tiene sin contraer matrimonio con la mamá, es de la familia Rosas, porque la madre de este niño es María Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación Ezcurra, la esposa, la fuerte esposa de Juan Manuel de Rosas. Tal es así que cuando Belgrano fallece, este niño es criado en la casa de los Rosas, cosas que se conocen poco, y el niño pasó a llamarse Pedro Rosas y Belgrano.
La niña, Manuela Mónica, el general Belgrano la tiene cuando está acantonado con el ejército en Tucumán, con una niña de Tucumán que se llama Dolores Helguera. Dolores Helguera, como el general andaba de guerra en guerra, cuando queda embarazada sus padres, para cubrir ese aspecto que era vergonzante en esa época, de ser madre soltera, la casan con un señor mayor, pero era la hija de don Manuel Belgrano, tal es así que él le reconoce en su testamento y le deja los pocos bienes, porque Belgrano murió seco, mal, porque no le habían pagado los sueldos que le debía a la patria. Pero digo, como le pasó a San Martín tenían también, ¿no? una vida privada. San Martín tuvo una vida más acomodada porque fue más disciplinado, más organizado y tuvo más tiempo. Pero también estuvo reclamando sueldos del hombre. Nunca se los pagaron, nunca se los pagaron. También hay que entender las famosas escuelas de Belgrano. Tardaron un montón de años en erigirse, porque Manuel Belgrano, que estaba casado con la patria, cuando le dan el premio en metálico por la batalla de Salta y Tucumán, los dos grandes éxitos militares que salvan a la revolución, él, en lugar de quedárselo, lo dona para levantar 4 escuelas en el norte. Y tardaron un montón de tiempo. También hay que poner las cosas en contexto. La guerra no había terminado, no teníamos un cobre, era realmente muy, muy complicada la situación. Pero es cierto, nunca se le regularizó la deuda a esto. Estamos en agosto, próximos al 17 de agosto. ¿Qué reflexión te merece a vos, si te tenés que referir a San Martín? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Y también preguntarte quiénes son de los próceres de nuestros hombres de la historia los que vos destacás dentro de los valores que a vos te parecen referenciales. Voy por lo segundo. Yo juego mentalmente y hago como podios. Viste que en las Olimpiadas hasta el primero segundo hacen el podio en las distintas disciplinas. Yo creo que tenemos que tomar la historia por periodos, porque no es lo mismo, digamos, a quien le tocó actuar en esa primera hora, en la etapa de la Organización Nacional, en el siglo XX, y más cerca en el tiempo, en la recuperación de la democracia, en la lucha contra la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a abreviar esto. Primer podio de la primera hora de la patria. Para mí, claramente, San Martín, Belgrano y Güemes. Creo que es el trípode que garantizó que seamos un país libre e independiente. Si no hubiera sido, y lo estoy poniendo los tres en una interacción, porque no es que uno sobresalió sobre el otro. Si Güemes no hubiera estado, San Martín no puede cruzar la cordillera. Si cordillera. Güemes no ataja los penales, claro, San Martín no puede cruzar la cordillera. El propio San Martín se lo reconoce, porque Güemes, cuando el ejército del norte se repliega y ya queda acantonado en Tucumán, estamos hablando años 1817, 1818, la frontera norte era el Frente Caliente, por ahí se mandaban los ejércitos realistas. ¿Y quién hace la tarea de aguante? Una tarea titánica. Un tapón era. Era el tapón, y después quedaba el ejército del norte como ejército de reserva. Entonces digo, esa interacción de estos tres gigantes son los que a mi modo de ver califican esa primera hora, y después vas teniendo sucesivos personajes que tienen una enorme gravitación. Por ejemplo, si nos pasamos, Cristian, a la etapa de la Organización Nacional, para mí claramente ahí sobresalen Urquiza, Alberdi y Sarmiento. Digo Urquiza porque si no hubiera sido por él no habría constitución. Fíjate vos que quien derrota a Juan Manuel de Rosas es una astilla del propio palo, porque justo José Urquiza era federal de pura cepa. Los unitarios se habían cansado de cacarear, pero no se le movía un pelo a Juan Manuel de Rosas, porque escribían nomás. Todos estos que estaban en Montevideo le decían de todo, pero no pasaba nada. Entonces realmente cuando se subleva y se revela un jefe federal como Urquiza, tenemos constitución, y tenemos constitución gracias a la letra de Juan Bautista Alberdi, sí, otro que muere en el exilio, en un hospicio en París, viejo, abandonado. Alberdi, el lo permiten, ese librito, Educación Popular, donde el tipo dice educar al soberano. O sea, lo que está diciendo es, cuando los pueblos dejan de ser brutos e ignorantes, podemos realmente tener una conciencia ciudadana que de otra manera no tenemos. Ese era Sarmiento, ¿no? Vamos a hacer una pausa. El próximo bloque nos queda San Martín. Me queda hablar de otros de tus libros y seguir disfrutando de esta presencia tuya aquí hoy con nosotros. Muy agradecido.